problema de las metástasis óseas es un problema muy arduo, muy complejo, que toma a casi el 50% de los pacientes portadores de determinado tipo de tumores que tienen apetencia por los tejidos duros. Es muy frecuente encontrar pacientes con metástasis óseas en el cáncer de mama, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de próstata y en el cáncer de riñón, con la particular característica para este último, que el cáncer de riñón puede dar metástasis únicas, y que estas metástasis únicas en una fase de la evolución de la enfermedad son perfectamente curables por cirugía. Quien ha batallado mucho en los Estados Unidos para operar las metástasis óseas ha sido el doctor Harry Grabstahl, quien ha llegado a desarrollar técnicas de avanzada con reemplazo de huesos largos, haciendo una cirugía realmente cruenta, pero eficaz, efectiva. El desafío que implica la metástasis ósea para el médico tratante hace que tengamos que conocer perfectamente bien toda la fisiología, la fisiopatología ósea y aún la parte de inmunobiología celular para comprender mejor por qué en determinados tipos de tumores aparecen estas lesiones osteolíticas tan tremendas como la que vemos acá, donde ha desaparecido la cabeza del fémur, el ala ilíaca, y este fémur ha debido ser prácticamente apoyado en este clavo de Küncher para que la paciente pueda deambular o por lo menos no perder la total movilidad del miembro inferior izquierdo. Y observen ustedes aquí que ha desaparecido totalmente la cabeza del fémur acá y la parte superior de todo el tercio superior del fémur derecho, el cual más adelante lo vamos a ver reconstituido con determinado tipo de técnicas. Estos fenómenos de lisis se producen debido al hecho que ahora conocemos de que las células neoplásicas eliminan péptidos de alto peso molecular con funciones hormonales, como si fueran una paratormona símil o una prostaglandina símil. Eso se llama una PTH-like hormone, una sustancia parecida a la hormona paratiroidea, que actúa sobre las células denominadas osteoclastos, produciendo estas geodas, estas lagunas de reabsorción ósea. Frente a todo paciente en el cual sospechamos que presenta metástasis óseas, es de rigor realizar un cuidadoso chequeo radiológico, sacando radiografías de calota craneana, de frente, de perfil, de columna, cérvico, dorso, lumbo, sacra, de frente, de perfil, de pelvis y de tórax, para ver si existen lesiones osteolíticas a nivel de clavícula, esternón o costillas. Por supuesto, este osteograma radiológico va acompañado de un osteograma bioquímico donde pedimos calcemia, calciuria, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, fosforemia, magnesiemia. La paratormona también tiene control sobre el magnesio, que es un ion fijo del organismo. Y es muy importante que este osteograma, que este cuidadoso examen del ciclo del balance calcio-fósforo se haga en todo paciente en el cual tengamos la sospecha de la metástasis ósea. Las glándulas paratiroides se encuentran situadas en el organismo por detrás de los lóbulos tiroideos y lo vamos a ver proyectados porque se encuentran por detrás de la tiroides, y a veces existen glándulas paratiroides aberrantes a distancia. Acá vemos el timo, que es una glándula muy importante desde el punto de vista inmunobiológico, porque son activadores de los linfocitos T y fabricadores de la timosina, sustancia
que tiene funciones de inmunosurveillance, de inmunovigilancia en el organismo. La paratiroides es una glándula que controla y regula la actividad ósea a través de la paratohormona, cuyos gránulos de secreción observamos acá. Esta es una célula de la paratiroides, el núcleo, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, y acá los gránulos de secreción que penetran al capilar para pasar a la circulación general y regular el metabolismo de los huesos. El metabolismo de los huesos está regulado entonces por un balance de paratohormona que rige sobre el balance de calcio y fósforo. En amarillo vemos calcio, en azul los fosfatos o fósforo. Y acá en verde la hidroxiapatita y la galita, que son los minerales que constituyen el hueso, en el cual podemos advertir las células formadoras de hueso, osteoblastos, y las células destructoras de hueso, osteoclastos. Acá observamos un quiste de hueso y acá una fractura ósea por exceso de actividad del osteoclasto por una gran cantidad de paratohormona que puede venir o de un tumor ajeno a la paratiroides o de un mismo carcinoma de la paratiroides. La paratohormona actúa sobre el túbulo contorneado renal y puede producir fenómenos de nefrocalcinosis con infección y litiasis renal. Este balance del calcio y de fósforo igual a una constante debe ser chequeado permanentemente cuando estamos en presencia de una paciente o de un paciente que tiene un cáncer de pulmón con metástasis óseas o un cáncer de mama con metástasis óseas. La calcemia, la calciuria, la fosfatemia, la fosfaturia nos va a permitir controlar la evolución de la paciente de acuerdo al tipo de tratamiento instituido. Vemos acá un paciente que tiene una enfermedad de Paget donde existe un gran espesamiento de la calota craneana y un genu recurvatum que ustedes ven acá, donde el paciente dice: se me está poniendo demasiado grande la cabeza y el sombrero me queda chico. Y ustedes ven que acá en la clave calcio, fósforo y dalita, hidroxiapatita, ven ustedes que el hueso tiene un aspecto de hueso en mosaico. Este no es un paciente neoplásico, pero son pacientes en los cuales el metabolismo cálcico está totalmente alterado y deben ser perfectamente controlados con un osteograma y con perfiles bioquímicos para su seguimiento. Cuando tenemos pacientes con metástasis óseas, es de rigor que hagamos pruebas de cómo está el balance del calcio y del fósforo y qué respuesta existe a la inyección de paratohormona. Este es el test de Ellsworth-Howard que nos permite ver si existe una paratohormona con respuesta normal, o acá un hipoparatiroidismo, acá un pseudo-hipoparatiroidismo, o si existe directamente una lesión neoplásica que nos está llevando a la aparición de un calcio sérico y de un calcio urinario muy elevados. Lo mismo acontece con los test de Sulkovich y acá con el nomograma de Hastings y McLean, que nos permiten determinar el funcionalismo de la glándula paratiroides y al mismo tiempo chequear o ver el ciclo, el turnover del calcio y del fósforo en las metástasis óseas. Habíamos dicho anteriormente que cuando hablamos de oncología tenemos que ir siempre al conocimiento de la célula normal para poder interpretar los fenómenos que acontecen a nivel de las células patológicas. Este es el esquema básico de una célula normal con su núcleo, su nucleolo, su membrana nuclear, el aparato de Golgi, los ribosomas, los lisosomas y las fábricas de proteínas, los aparatos de Golgi. La célula es una maravillosa fábrica de proteínas y es muy importante, y se sabe actualmente que hay fenómenos de membrana en la célula. Acá hay
fenómenos de pinocitosis, de endocitosis, y estos fenómenos de membrana hacen que en las células neoplásicas se produzca una gran cantidad de ácido ciálico o neuroamínico en las membranas neoplásicas, y acá vemos una gran célula neoplásica, el enemigo público número 1, que ha fagocitado por fenómenos de endocitosis, de pinocitosis, como dijimos recién, a linfocitos. Estos linfocitos, que pueden ser linfocitos T o linfocitos B, y aún pueden ser los llamados NK, Natural Killer, estos Natural Killers son células con memoria que permiten al linfocito averiguar si esta célula es ajena o foránea al organismo y tratar de devorarla. En este caso, esta célula muy grande, fíjense el tamaño de la célula neoplásica con respecto al linfocito, ha devorado a uno de ellos, lo está lisando, lo termina de fagocitar, y posiblemente acá ven ustedes este acúmulo de ácido ciálico, va a englobar a todos estos, 1, 2, 3, 4, y los va a devorar. Actualmente sabemos que la célula neoplásica puede dar metástasis ósea porque tiene poco calcio en su membrana, es una célula muy grande, con mecanismos ameboides, fabrica ella una colagenasa, una hialuronidasa, y ella misma fabrica en su citoplasma, en su ergastoplasma, sustancias vasogénicas 1 y 2, que fabrican una verdadera red de microcapilares donde están las células neoplásicas, y por esos capilares hacen puentes de unión a otros capilares para llegar por vía arterial y por embolización venosa al tejido duro, al tejido óseo, en el cual, como tienen esta actividad de paratohormona símil, de prostaglandina símil, van a excitar a los osteoclastos a producir la lisis de los tejidos duros. Vemos acá el riquísimo ergastoplasma de la célula, y acá vemos ribosomas, y acá vemos lisosomas, que son estas organelas con funciones peptídicas, con funciones de paratohormona símil. Aquí vemos el ácido desoxirribonucleico en la doble hélice de Watson-Crick, donde unidades, que son la citosina, la guanina, la timina y la adenina, toman una secuencia de organización que implican un mensaje químico que va del núcleo al protoplasma. Y si ustedes ven que acá hay un ciclo de Krebs, y esto es una mitocondria, que es una fábrica de energía basado en el ATP, fíjense cómo esta mitocondria va a dar lugar a un ribosoma que va a llevar este mensaje del ribonucleico mensajero. Lo que acontece, y se sabe por los trabajos de Watson-Crick, los trabajos de Severo Ochoa de Albornoz, es que el desoxirribonucleico, el DNA, que tiene 2 millones de bases químicas de largo, envía mensajes permanentemente al citoplasma de 2000 bases de largo, más o menos, 2000 a 4000 a 5000, que es un ribonucleico mensajero que está codificando a estos ribosomas que tienen funciones dentro de la célula y que van a actuar sobre las membranas celulares. En la célula neoplásica hoy día sabemos con gran seguridad que existen mecanismos de membrana alterados por los cuales se ha perdido lo que se llama la inhibición de contacto, y por lo tanto las células neoplásicas han dejado de individualizar a las células del huésped como células hermanas y las devoran porque fabrican ellos acá una hialuronidasa, una colagenasa y estos factores vasogénicos 1 y 2, por los cuales invaden territorios aledaños, digieren membranas, dan metástasis a distancia, colonizan hueso y producen esas geodas, esas grandes lagunas óseas que vimos anteriormente. Lo que se sabía desde más o menos bastante tiempo es que a veces determinado tipo de virus podían fagocitar, este es un fago que va a atacar a una célula, podían llevar su mensaje o su genoma viral. El fago acá apoya un aparato fijador, que es este, introduce un aparato inyector e inocula a la célula con este ribonucleico mensajero que le va a producir una mutación
que lo va a llevar a perder esta membrana con fenómenos de membrana normales y la va a llevar a ser seguramente una célula normal. No sabemos actualmente tan exactamente si el virus es el total detonador de la neoplasia o es una parte integrante del complejo mecanismo de neoplasia. Sí sabemos que, por ejemplo, en determinadas enfermedades, como acontece en el cáncer del ratón, aparecen estos elementos que son viriones, y en el cáncer humano también aparecen estos elementos que son virus, donde posiblemente vamos a llegar alguna vez a demostrar la verdadera acción de estos virus como detonadores de la enfermedad neoplasia. Lo que sí sabemos es que cuando un virus entra en una célula e inocula a su mensajero, la célula tiene mecanismos de defensa por los cuales puede fabricar ribosomas antivirales. Estos ribosomas antivirales son el resultado del mensaje que va del protoplasma hacia el núcleo, donde el núcleo va a elaborar ribosomas antivirales, y estos ribosomas antivirales se llaman interferones. El interferón es un término acuñado en una historieta donde Flash Gordon viaja al espacio en una nave interespacial y el dibujante se le ocurre la palabra interferón como droga milagrosa que cura una enfermedad que tiene Flash Gordon en el espacio. Esta denominación feliz es acuñada después por Lindemann e Isaacs, que son los creadores del interferón, y ustedes saben que en los países nórdicos como Suecia, como Dinamarca, en Inglaterra, en Rumania, se tratan los sarcomas óseos con interferón con muy buen éxito y ya llevan casi 5 años de tratamiento solamente con interferón. Las células neoplásicas pueden ser ahora marcadas y diferenciadas de las células normales por mecanismos de radioinmunoensayo que detectan los antígenos de superficie neoplásica. De manera tal que ahora empezamos ya a distinguir aquellas células que son normales de aquellas células que son patológicas. E inclusive podemos filmar que la policía del organismo, los linfocitos T, los linfocitos B, inspeccionan a una célula binucleada, la exploran, acá la ven ustedes que el linfocito también tiene su hialuronidasa, tiene su colagenasa, le licúa la membrana, la inspecciona al núcleo, pasa a través de la célula y no le hace nada, no la fagocita porque la reconoce como célula que está en proceso de mitosis, pero célula hermana, célula perteneciente al terreno normal del huésped. Lo que acontece cuando se producen metástasis en el organismo es que las células neoplásicas tienen la propiedad de dar colonias en los ganglios linfáticos y a distancia, y en los ganglios locales y regionales, y el fenómeno que se produce es que el clon de la neoplasia va a entrar por permeación a lo largo de los vasos linfáticos, va a dar embolias a distancia porque tiene esta posibilidad de licuar las membranas limitantes, o por vía venosa, o crear ella misma nuevos vasos y por estos nuevos vasos comunicarse con estos otros vasos. Y la característica más importante de todo ello es que las metástasis no necesariamente van a pertenecer al mismo tipo de clon que les dio origen. Es decir, que a veces vemos que un tumor inicial, un tumor determinado de próstata o de mama responde a una poliquimioterapia, pero la metástasis ósea no responde a la misma poliquimioterapia porque las células de la metástasis no pertenecen al mismo tipo de clon y pueden ser multiclonales o policlonales. Es importantísimo que frente a toda sospecha de tumor óseo o de metástasis ósea tengamos una biopsia dirigida hacia el tumor y podamos evitar la contaminación en la extracción de la pieza de biopsia
y sin biopsia no es permisible iniciar ningún tipo de tratamiento porque no tenemos la certeza de la biopsia de la metástasis ósea. De manera que este concepto es muy importante, de que frente a toda sospecha de que pueda existir una metástasis ósea, la biopsia se impone como mecanismo de rigor. Sí sabemos también que con la centellografía clínica, empleando galio, empleando tecnesio, empleando calcio, empleando fósforo marcado, podemos detectar las metástasis óseas en forma temprana, aún hasta 6 meses antes de que aparezcan las metástasis visibles radiológicamente. Aparecen áreas en los centellogramas, que se llaman áreas calientes, donde puede haber una apetencia mayor por el radiofármaco y que van a indicar la posibilidad de que esa zona sea el asiento de una actividad metastásica que va a ser visible fácilmente con la centellografía clínica y después se va a evidenciar en la radiología clínica. De manera que frente a la sospecha de que existe un tumor que va a dar metástasis óseas, debe ser chequeado todo el organismo, calota de frente y de perfil, la columna cervical, la columna dorsal, la columna lumbar y la pelvis, los huesos largos y las costillas, las clavículas. Vemos acá un cáncer de mama operado, irradiado, ven acá el tostado, donde se irradia la cadena mamaria interna, y no obstante la radioterapia parece una recidiva en esta zona y en esta zona, porque evidentemente la paciente tiene una falla inmunológica. Es decir, el paciente neoplásico es permisible a la metástasis. Él ha permitido por su falla inmunobiológica la aparición del crecimiento que llamamos cáncer. Y como acá existe un tejido receptivo, con receptores positivos, vemos que desde esta zona saltó a esta zona y aparecieron una serie de metástasis, pero como esta cadena mamaria interna no estaba irradiada acá, el ganglio de la mamaria interna se colonizó y acá se produjo esta horadación del peto externo condrocostal con compromiso óseo del esternón y de los cartílagos y de la costilla. Lo mismo vemos en esta mujer de edad avanzada, donde el tumor ha dado la metástasis mucho más grande que él y ha horadado el peto externo condrocostal por las características de permisibilidad de inmunobiología local, de falla de la inmunidad local. Cuando tratamos las metástasis óseas, pueden ser tratadas, como dijimos hoy, por medio de la terapéutica quirúrgica o por medio de las radiaciones ionizantes. Vemos acá radiaciones ionizantes batiendo un blanco celular a nivel del núcleo, donde produce fenómenos de pegajosidad o stickiness a nivel de los cromosomas, o acá fabrica un veneno mitótico que es el agua oxigenada, al pasar por las membranas celulares y por el contenido hídrico del citoplasma. Acá vemos un fotón de alta velocidad, que es este, y un fotón, una partícula alfa rosada, que van a batir el aparato de Golgi de la célula y por lo tanto la van a modificar. Vemos acá un sistema de teleterapia con computador integrado, con memoria, acá un acelerador lineal, acá una bomba de cobalto. La bomba de cobalto esta es bastante sofisticada o muy avanzada porque se sabe que en atmósfera de oxígeno a presión el resultado de las radiaciones ionizantes se mejora, y este es un sistema de telecobaltoterapia con una cámara hiperbárica y con control de televisión en circuito cerrado. Otras veces la metástasis ósea, si es única, debe ser pasible de terapéutica quirúrgica. Acá vemos la desarticulación interescápulo-humeral y acá vemos los resultados de la desarticulación interescápulo-humeral en esta paciente que actualmente cuenta con 84 años y está curada porque ha cumplido ya 12 años de su operación
y que a los 4 años hizo esta pequeña complicación de un granuloma por chicotes largos de seda gruesa, y en las pacientes en los cuales después hicimos desarticulaciones interescapulotorácicas, ligamos la subclavia con 2 ligaduras de seda fina y chicotes cortos. Vemos un cáncer de mama con compromiso óseo, en el cual la hipofisectomía quirúrgica, este es el tallo pituitario, esta es la hipófisis, no inhibe la secreción de leche de la mamá restante, y mejora tremendamente a la paciente, que aparece en condiciones normales, con aumento del índice ponderal, aspecto general totalmente reconstituido, porque sí se sabe que la hipofisectomía mejora tremendamente el componente de metástasis óseas que dan las neoplasias mamarias, donde existen receptores estrogénicos positivos. Hoy sabemos que si realizamos hipofisectomías, esta es una hipofisectomía que esta es la hipófisis, esta es la silla turca, esta es la grilla, este es el tubo de anestesia. Podemos hacer una hipofisiolisis por esta vía colocando un alambre de oro o un alambre de itrio, y hacemos la hipofisiolisis y la paciente se va a mejorar tremendamente del componente óseo por su cáncer de mama funcionante. A veces los cánceres dan metástasis no tan frecuentes como acontece acá, donde hay una metástasis en el etmoides, y la radiación ionizante la mejora y desaparece la metástasis del etmoides, y vamos a ver más adelante un cáncer de próstata con metástasis óseas, inválido, tullido, donde la radiación ionizante mejora y cura la metástasis del etmoides, y una droga química denominada lipteno aminoglutetimida lo mejora de un cáncer de próstata y le permite la deambulación normal. Vemos acá la connotación típica de las grandes geodas, de las grandes lesiones que hacen las metástasis óseas en calota o en pelvis, a la cual la han prácticamente licuado, por así decirlo, con grandes geodas, con grandes orificios. El sacro acá casi ha desaparecido. Acá vemos la gran masa que ha hecho desaparecer todo el isquión. Acá vemos una lesión de húmero por un cáncer de mama. Acá la desaparición de la columna cervical, de las vértebras cervicales. Acá la deformación total en cuña de las vértebras de una columna lumbosacra. Acá la desaparición de un sector de costilla. Acá una pelvis que habíamos visto anteriormente en el comienzo de la exposición, que ha mejorado después de la adrenalectomía química. Si podemos hacer adrenalectomía quirúrgica en pacientes que son hormonorrespondientes, se hace primero la oforectomía, luego la adrenalectomía, la paciente con seguridad va a responder a la adrenalectomía, primero a la oforectomía, luego a la adrenalectomía, va a mejorar tremendamente de sus metástasis óseas y va a tener un intervalo libre post-adrenalectomía muy útil, muy bueno para su estado general. No sé si ustedes recuerdan que el primer slide de esta conferencia mostraba la lisis total de este hueso, que se recalcificó luego del tratamiento con adrenalectomía. El tratamiento de las metástasis óseas se efectúa también con hormonoquimioterapia. La quimioterapia ha tomado un tremendo desarrollo con terrible ímpetu en los últimos 30 años, y ustedes ven acá la farmacoteca del MD Anderson Hospital de Houston, Texas, donde ven más de 400.000 drogas estudiadas, de las cuales están sobre el tapete actualmente 8 o 10. Pero una de las drogas que más se ha utilizado para combatir las metástasis óseas haciendo poliquimioterapia es la adriblastina,
este fármaco que ustedes ven acá, que asociado con el fluoruracilo y con la ciclofosfamida, se utiliza como poliquimioterapia con la sigla FAC, fluoruracilo, adriblastina, citoxan. Si hacemos un tratamiento en metástasis óseas avanzadas con hormonoquimioterapia, podemos hacer un FAC, MAP, TAM, PAR. Vamos a ver un poco qué significa este trabalenguas. FAC, fluoruracilo, adriblastina, citoxan o endoxan. MAP, medroxiprogesterona, un bloqueador de progesterona. TAM, tamoxifeno, un bloqueador de estrógenos. MER es la metanol rest extraíble, que es una sustancia que se saca de la cubierta lipídica del bacilo de Koch, y paro parvum es el Corynebacterium parvum, que por sus membranas lipídicas actúan como un inmunomodulador, un inmunoexcitador de la reacción inmunobiológica, de manera que vamos a mostrar pacientes en los cuales hemos hecho hormonoquimioterapia con inmunobiología, con inmunoterapia. Otras veces, cuando existen metástasis óseas o metástasis en determinado tipo de hueso, se pueden hacer tratamientos con hipertermia. Acá lo vemos en el MD Anderson con todo este aparataje sofisticado, al doctor Clifton Mountain, un amigo mío, trabajando con hipertermia. Nosotros con nuestra infraestructura actual nos manejamos muchas veces con hormonoquimioterapia y por supuesto con inmunoterapia. Acá vemos que en la piel podemos fabricar lo que yo llamo OCRE, órgano cutáneo retículo estimulador, con Corynebacterium parvum, donde existen acá gran acúmulo de plasmacellen, que son fábricas de inmunoglobulinas y mejoran la inmunidad del paciente. Tenemos una paciente con una gran ascitis carcinomatosa, derrame pleural y compromiso óseo en malas condiciones, en las cuales hacemos un FAC, MAP, TAM, PAR. Entonces vemos acá, como dijimos hoy, el compromiso cutáneo, demacrada, en malas condiciones. Acá ya la vemos más gordita y se ha barrido toda la zona lesional. Vemos acá la extensión de la neoplasia, la gran ascitis carcinomatosa y la mejoría evidente, la desaparición de la neoplasia cutánea y la mejoría de todo el esqueleto. Y acá la vemos a la paciente 3 años después del tratamiento, ya recuperada y con alrededor de casi 18 kilos más de peso. Generalmente cuando vemos pacientes ahora en los cuales estamos buscando metástasis, tenemos el buen cuidado de chequear la inmunidad con test cutáneos, donde vemos el test de OPPD y el de candidina, tricofitina o dinitroclorobenceno. Y este es el paciente con un cáncer de próstata que estaba tullido, inválido, paralizado, que viene con su muletita y que cuando lo chequeamos vemos que acá presenta una metástasis en el etmoides, aparte de tener metástasis óseas generalizadas. Es tratado con aminoglutetimida, con lo cual realizamos una adrenalectomía química, y acá es tratado con radiaciones ionizantes. Acá lo vemos con el ojito desviado todavía, y acá lo vemos con el párpado abultado. Acá ya lo vemos sin el bastoncito, sin la muletita, y con los ojitos bien dirigidos hacia nosotros, una mirada bien recta. Y acá lo vemos ya sin muleta, ya viene el colectivo, ya está recuperado y hace su vida normal. Se ha recuperado a la sociedad después de una adrenalectomía química por cáncer de próstata y un tratamiento de la metástasis ósea con radiaciones ionizantes. Vean ustedes, aprecien ustedes, contemplen el importantísimo valor del tratamiento multidisciplinario. Vemos acá otra paciente con un cáncer de mama en silla de ruedas, con grave dificultad en la marcha, que estaba anteriormente a esta situación prácticamente tullida en el sanatorio donde actuó. En esta paciente también realizamos hormonoquimioterapia más adrenalectomía química.
La vemos acá, ya moviendo los bracitos, porque antes no los podía levantar. Acá está la mama operada, ahora ya se para solita, ya no está en la silla de ruedas. Está gordita con su cara cushingoide, porque la aminoglutetimida los pone un poco cushingoides, porque antes han tenido corticoesteroides como base de apoyo antes de iniciar la adrenalectomía química. Y acá la ven prácticamente ya recuperada, y para terminar la ven reintegrada a la sociedad como un individuo normal. Esto representa un tremendo desafío para el oncólogo, que tiene que coordinar el equipo multidisciplinario con el endocrinólogo, con el traumatólogo, para poder llegar a estos resultados halagüeños. El tratamiento de las metástasis óseas es un problema arduo y complejo. Su pronóstico es, en alto porcentaje de los casos, ominoso. De allí que ponga tanto énfasis en ser conceptual con ustedes, en llegar a un diagnóstico temprano, en tiempo eficaz al paciente, con centellografía clínica temprana, con radiología clínica bien efectuada y con tratamiento multidisciplinario. Muchas veces el paciente per se llega tardíamente a manos del oncólogo con un verdadero derrumbe del aparato locomotor y del esqueleto, creando complejos problemas de tratamiento que ponen en jaque el conocimiento. De todas maneras, frente a toda sospecha de metástasis ósea, es fundamental que ustedes recuerden que el paciente debe ser evaluado cuidadosamente desde el punto de vista radiológico, endocrinológico, a nivel de los perfiles bioquímicos de calcio, de fósforo, de magnesio, con todo su cuidadoso perfil bioquímico, y luego llegar a un tratamiento que puede ser complejo con radiaciones ionizantes a nivel óseo, y en este caso específico con una adrenalectomía química efectuada, como dijimos anteriormente, con aminoglutetimida. Estas drogas deben ser manejadas con cuidado en manos altamente especializadas, y es capital, es fundamental, es conceptual entender que este paciente debe seguir permanentemente bajo control médico durante un largo periodo de su evolución post-adrenalectomía química. Siempre es muy importante tener presente que detrás de un cáncer funcional, como son los cánceres de próstata, de pulmón, de mama, de riñón o de tiroides, puede haber metástasis óseas, y que su detección temprana por medio de la centellografía clínica con galio, con tecnesio, con calcio, con fósforo, con isótopos radioactivos, es capital, es fundamental, es imprescindible para su seguimiento cuidadoso y para su tratamiento adecuado. El problema del tratamiento de las metástasis óseas implica un tremendo desafío al equipo multidisciplinario. Afortunadamente el progreso ha sido muy grande, y en los últimos tiempos el desarrollo de la inmunoterapia, de la inmunobiología, ha aumentado todavía la posibilidad de resultados halagüeños, de resultados felices en este terreno tan arduo, tan complejo, tan difícil como lo es el del tratamiento y el manejo del paciente oncológico con cáncer avanzado con metástasis óseas. De todas maneras, la promesa de un futuro feliz está presente, y si bien es cierto que ello implica un gran desafío, los resultados actuales son muy prometedores.